Bien, ahora vamos a revisar una partida de apertura española de la variante Schliemann. Una variante que no es muy jugada, pero que de todas maneras es importante conocer porque tiene sus truquitos. Por ejemplo, esta partida la jugó el gran maestro Hari Krishna, que es un gran maestro hindú en este momento tenía 2720 y estaba enfrentando a otro jugador con un elo también importante, pero casi 100 puntos menos, Pavel Ponkratov, 2630, ya juega en la apertura española, E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Y alfil B5, ¿no es cierto? Pero en este momento Ponkratov le plantea F5, que es la variante Schliemann, que también puede jugarse de forma retrasada después de A6 y alfil A4. El blanco ahí tiene una difícil decisión de si tomar. Se decidió jugar por D3. Eh, D3, D6, E por F5. Y vean ustedes cómo va desarrollando A6, alfil A4. Si igual se jugaron esa jugada, E por F5, caballo F6. Y el alfil está amenazando, ¿no es cierto?, el retomar en F5. El blanco juega D4 y el negro bloquea con E4. Ahora el caballo tiene que salir y se sigue amenazando tomar el peón de F5, recuperando el peón de menos y con una posición bastante a la expectativa con ese peón ahí avanzado en E4. Alfil por F5 y el caballo de G5 ahora no tiene, digamos, el ataque está un poco complicado. D5, B5, la maniobra para evitar perder la pieza, alfil B3, caballo A5, tratando de liquidar ese alfil y quedarse con la pareja de alfiles. El blanco se enroca eh, y el negro decide cambiar, tomar el alfil, caballo por B3 y A por B3. Se abre la columna A para la torre blanca. Ahora el negro, Ponkratov, juega H6 y el caballo tiene problemas. Entonces tiene que jugar caballo E6, alfil por E6, D por E6, y ese peón está demasiado avanzado y es muy débil, está cayendo ese peón. D5, vean cómo afirma Ponkratov su peón de E4 y el negro tiene un gran centro de peones. Ahora C4, el contraataque Hare Krishna. El negro tiene una posición sólida, se puede observar que su rey no ha podido enrocarse, entonces ojo ahí. C por D5 y el negro toma C por D5. Ahora vamos a ver una maniobra para que el blanco va a intentar eh, contener esos peones que se vienen del negro. Entonces juega alfil E3 para poder defender la casilla D4, dama D6 con un posible torre D8, ¿no es cierto? Y poder avanzar el peón. El blanco juega caballo C3, atacándose hacia el centro y viene torre D8. Viene torre D8 para poder eh, avanzar el peón y el blanco lo intenta taponear con caballo E2. Ahora el peón de E6 ya definitivamente cae y el blanco aprovecha de poner el caballo de bloqueador de Nimzovich en D4, ¿no es cierto? Dama D7, pero aquí el blanco captura en A6 y el peón de B5 queda bastante débil. Pero ahora va a comenzar un ataque aprovechando las líneas abiertas que posee el negro con la jugada alfil de 6, ¿no es cierto? Amenazando el punto H2. El punto H2 está muy vulnerado. No hay una pieza, la única pieza que defiende es alfil E3. La única pieza que defiende el enroque. Entonces
está mirando con muchas malas intenciones el negro hacia el enroque enemigo. Tiene la dama, tiene el caballo para saltar G4. Ahora el blanco juega dama E2, pensando que ese peón de B5 es un peón, una debilidad y no más bien un anzuelo. Se enroca el blanco, el negro, y el blanco captura en B5, dama por B5, intentando cambiar las damas, pero el negro tira el lance caballo G4 y el amenazando en H2. Aquí el blanco podría haber cambiado las damas, pero no lo va a hacer. Y con una excesiva ambición va a hacer otra jugada. Va a jugar dama por D5. Este torneo era un torneo rápido que se jugó en Moscú. Y el negro se dirige hasta la casilla H8. Y ahora el blanco juega G3 para evitar la entrada en H2. Y el peón de E4 está en el aire. Ahora capturan el alfil, caballo por E3, que era la única pieza que defendía. Y F por E3. Vienen cambios forzados, torre por F1, rey por F1 y ahora dama H3, entrando la dama a atacar el enroque del el rey que ha quedado indefenso. Y una maniobra, una elegante maniobra de torre, torre F8 amenazando torre F1 o jaque mate. El blanco tiene que retroceder con su torre, torre A1. El alfil está colgando, pero el alfil ahora viene a ejecutar un sacrificio que es temático en G3, ¿no es cierto? Cuando tenemos las piezas, la dama ahí que va a dar los jaques, y la posibilidad de entrar después con la torre, esto es ya, digamos, rematar la faena. El rey no tiene salida, la columna F está dominada, la dama está entre H y G dando jaque. Ahora va a comerse el peón de E3 con jaque, por eso juega dama H3. Y el blanco solamente puede mover el rey, dama por E3, jaque. Jaque, 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 puro jaque con la dama, pero ¿para qué? Para eliminar ese peón. ¿Por qué? Porque va a haber una jugada aquí que va allá a rematar, entrando con la torre a dar el mate. Dama H3 nuevamente. El blanco no tiene más movimiento que rey G1. Dama G4, acomodando la dama para la entrada de la torre. Dama, rey H1. Y ahora rey H7. Y el negro no tiene, digamos, ninguna posibilidad de dar un jaque. El rey se sale de la octava fila para poder saltar con la torre al ataque y que no haya posibilidades de jaque. Juega dama E6 y ahora el negro dama H4. Nuevamente la dama todavía no puede llegar a defender el rey y no lo va a poder hacer. Juega rey G3 y ahora torre F2 amenazando dama H2 mate, ¿no es cierto? Única posibilidad, no hay jaque posible en F5, pues está la torre, dama E5 para defender la diagonal de H2 a B8 y ahora torre F4 bloqueando esta diagonal, amenazando dama G3 y torre H4 mate. La única posibilidad del blanco es entregar la torre, juega dama por F4 y dama por F4. Ahora el blanco juega torre 1 para tratar de detener ese peón que viene avanzando